Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias y CNN Chile en esta jornada en que la justicia ha rechazado la prisión preventiva para el único imputado en el caso de Tomás Bravo. Así es, una resolución de la jueza de garantía que ha señalado que no está acreditado el homicidio con que intentaba formalizar la fiscalía al único detenido, que se mantendrá en todo caso en prisión mientras resuelve la apelación en la Corte de Apelaciones la Justicia. Vamos a ir de inmediato a la provincia de Arauco junto a Patricio Angulo para comentar los últimos detalles de esta investigación y de esta resolución que significa un revés relevante para la Fiscalía. Patricio. Hola Daniel, Maca, ¿qué tal? Buenas noches. Y estamos a la espera de la reacción del fiscal que llevó adelante esta formalización de cargos en contra de quien es el único sospechoso a juicio del Ministerio Público de la desaparición y muerte del pequeño Tomás. Se ha rechazado la prisión preventiva y la magistrada además ha señalado que no existe evidencia que lo vincule a él con este caso. Les vamos a mostrar imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora frente a la casa de la familia materna de Tomás Bravo. Muchas personas que han llegado, como ya es habitual en este lugar donde se ha levantado esta suerte de animita. Durante esta formalización de cargos que se ha extendido por más de 6 horas, el Ministerio Público ha formalizado por homicidio calificado y alevoso, en este caso a Jorge Escobar. Él había señalado, el fiscal, que el cuerpo eventualmente había sido trasladado y que incluso el pequeño habría agonizado un día y que eso habría dificultado también establecer una causa de muerte. El Ministerio Público desliza la posibilidad, si bien la causa de muerte resulta ser indeterminada, la posibilidad de una asfixia, e incluso decía el fiscal que el sitio del suceso hablaba por sí solo sobre la eventual participación de terceras personas. Se señalaba además que habría inconsistencia en los horarios, en los tiempos de salida del domicilio, también discrepancia con las declaraciones del 18 y el 19 de febrero de parte del hasta ahora imputado. También señalaba, por ejemplo, que habría una ausencia de sentimiento de culpa, que no tendría remordimiento, y hablaba además de un relato estructurado y poco detallado. Sin embargo, no se hizo hincapié eventualmente en alguna evidencia científica, y eso es lo que además rebatió la defensa del hasta ahora imputado en esta causa, quien aseguró que esta imputación que ha hecho el Ministerio Público no tenía ninguna base científica, e incluso desestimando también el informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Se señala además, se hace hincapié especialmente en que la causa de muerte del servicio médico legal que ha establecido es indeterminada, pero en estudio, y que el teléfono además no pudo ser posicionado en el lugar de los hechos. Por lo tanto, decía la defensa que no hay ni siquiera un móvil, que no se acredita la existencia del delito y que no se habla, y que además no existiría ni siquiera un homicidio ni tampoco un homicidio calificado, y que incluso el fiscal aparentemente desliza la defensa que tenía un sesgo con el imputado y que incluso no escuchó a la Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que ha señalado la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco? Finalmente, en su resolución, ella señala que no es posible tener por acreditada una acción homicida y que tampoco es posible extraer una conclusión científicamente confiable sobre las características del sitio del suceso y del estado del cuerpo del menor. Y muy importante, además, con respecto al hasta ahora imputado, dice que si bien fue el último que estuvo con él, no existen elementos incriminatorios o evidencias que lo vinculen con este caso. Escuchemos a continuación lo que ha señalado la jueza en su resolución. No existen a esta altura de la investigación elementos que den cuenta de la participación del imputado en el delito por el cual fue formalizado. Este tribunal concluye que no existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito, estimándose así inoficioso pronunciarse respecto de la concurrencia de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Va a otorgar un plazo de investigación de 6 meses a contar de esta fecha. Claro, la jueza desestima toda la teoría del fiscal, dice que no se puede acreditar ni siquiera que haya sido un homicidio y tampoco la vinculación del tío abuelo con la muerte del pequeño Tomás Bravo. Ahora, Patricio, ¿podrías explicar por qué sigue en prisión el único imputado en este caso, a pesar de que la jueza de garantía determinó levantar la prisión preventiva?
Esto básicamente porque existe la posibilidad de parte del Ministerio Público de apelar en sala. Esta es una audiencia que, debido al contexto de pandemia, se ha desarrollado de manera telemática. Se ha apelado una vez que ya entrega su resolución la magistrado. La Fiscalía tiene esa facultad de solicitar una apelación. Esto lo debe revisar ahora la Corte de Apelaciones de Concepción y por lo que entendemos, esto además se va a revisar con urgencia. Por lo tanto, es probable que a partir ya de mañana ya esto se fije en tabla y pueda fijarse una sesión extraordinaria para revisar este caso que ya queda a manos de la Corte de Apelaciones de Concepción. Por lo tanto, ante la espera de esa resolución de la Corte, el hasta ahora imputado en esta causa, que ha sido formalizado por el delito de homicidio calificado, no obstante, se ha rechazado la prisión preventiva, se ha desestimado el delito y se ha desestimado también su eventual participación, es finalmente la Corte la que debe resolverlo y por lo tanto, para garantizar aquello, debe permanecer de momento el hasta ahora imputado Jorge Eduardo Escobar en prisión. Una vez que ya se comunique, se resuelva de parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, se va a ver cuál es su futuro judicial. Si se ratifica esta determinación del Juzgado de Garantía de Arauco de rechazar la prisión preventiva, se debe establecer si es que se va a fijar alguna medida cautelar, pero eventualmente en ese caso él debe regresar, quedar en libertad, regresar a su casa. De lo contrario, si es que se señala o al menos se da lugar a lo que está planteando el Ministerio Público, en ese caso se debe fijar una medida cautelar y además revisar nuevamente este caso. Hubo reacciones con respecto a esta determinación de parte de la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco. Una vez terminada esta audiencia, pudimos conversar con la hermana del quien es hasta ahora imputado en esta causa a la espera de lo que resuelva la Corte. Escuchemos cuáles fueron sus palabras. Que aquí no cuadran muchas cosas y que yo, no porque insisto que sea mi hermano y que yo le esté celebrando las cosas, es mi hermano, porque lo conozco y no solamente yo, puede dar testigo toda la gente que lo conoce en el sector, en todo aquí alrededor, la familia. Y siempre yo tuve ese presentimiento y supe que él no tenía nada que ver, que no tiene nada que ver. Entonces, ahora, claro, obviamente no iban a encontrar nada que lo vinculara al homicidio. ¿Qué te parece que haya quedado libre? Me parece bien, porque no tiene por qué estar pagando algo que no hizo. ¿Por qué vamos a pagar los inocentes? O sea, siempre lo dijimos al principio, nosotros estamos súper mal por lo que pasó con Tomasito y a la vez tenemos que cargar que estén culpando a mi hermano. Patricio, anoche en este informativo decíamos y adelantábamos que el informe del Servicio Médico Legal hablaba de una causa indeterminada de muerte y todavía en estudio, algo que se confirmó, por cierto, en la audiencia de formalización de hoy. Por eso sorprendió tanto que el fiscal hablara de la asfixia como una posible o probable causa de muerte, siendo que el informe del Servicio Médico Legal, insistimos, habla que esa causa es todavía indeterminada y, por cierto, hay pericias que todavía deben seguir realizándose. ¿Quedó claro de alguna forma cuáles eran los fundamentos del fiscal para hablar de una causa de muerte por homicidio, siendo que el informe del Servicio Médico Legal no lo acredita? Sí, medianamente. Da la sensación, incluso también así lo desliza la defensa, que el fiscal no había entregado la información completa. Una vez que está en desarrollo esta formalización, comienza su exposición el fiscal, quien inmediatamente señala una causa de muerte. Él asegura que la causa de muerte se trataría de una asfixia, pero al menos en esa instancia él no señala que la causa haya sido acreditada por el Servicio Médico Legal. Posteriormente, ya cuando es el turno de la defensa, asegura que el informe del Servicio Médico Legal con respecto a la autopsia señala una causa indeterminada en estudio. ¿Qué es lo que señala posteriormente el fiscal ya durante los alegatos? Finalizando esta formalización, que si bien la causa es indeterminada en estudio, se desliza la posibilidad, que no se descarta eventualmente, de una hipoxia o asfixia. Eso es lo que señala el fiscal con respecto a esta autopsia que todavía está en estudio. Por lo tanto, ese también es uno de los argumentos que entregó Daniel, la jueza, en esta oportunidad para no, o al menos rechazar, bien digo, la prisión preventiva, porque falta aún, se está a la espera de poder tener un resultado completo acerca de la autopsia y esta
este certificado con respecto a la defunción de este menor, donde debe establecerse cuál es finalmente la causa de muerte, y se está también a la espera de los resultados respecto de otras diligencias también que se habían encomendado de parte del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Arauco. La hermana de Jorge Eduardo Escobar, Elisa Martínez Escobar, también deslizó críticas, Daniel Maca, a la labor, al desempeño que ha tenido José Ortiz. Ella dice que desde un comienzo ha actuado de manera apresurada, y en ese sentido también dice que esta formalización también es apresurada, que se aceleró en tomar como detenido y sospechoso a su hermano. Escuchemos también lo que ha señalado la hermana al respecto. Pero el fiscal desde el primer momento, antes de tomar acá la carpeta de la información que había de investigación, él se adelantó a los hechos. Tengo eso, a mí ya tengo claro eso. ¿Por qué? Él siempre se va adelantando porque desde el primer momento, para hacer el trabajo fácil, él dice que mi hermano es culpable, querrá cerrar el caso, no sé si él está haciendo muy mal su trabajo, porque todo el tiempo se ha estado adelantando a los hechos, diciendo desde el primer momento que empezó la audiencia de que él era culpable de homicidio y sin tener las pruebas concretas ni relevantes. O sea, yo no soy juez, no soy investigadora, no tengo idea de esas cosas, pero la gente común y silvestre, civiles, todos opinan lo mismo. ¿Se apresuró en formalizar, considera usted? Por supuesto, él no tiene pruebas y no las va a tener. No las va a tener. No, con mi hermano no. Dura crítica de Elisa Martínez, hermana de Jorge Escobar, quien hasta hoy es imputado en esta causa, a la espera de lo que resuelva probablemente mañana la Corte de Apelaciones de Concepción. Se abre un plazo de 120 días para investigar, pero este es un duro revés que sufre el Ministerio Público. Se ha desestimado no solo la eventual participación del tío abuelo en la desaparición y muerte de Tomás, sino también se ha desestimado la comisión del delito. Por lo tanto, vamos a esperar también qué es lo que ocurre con la reacción que pueda tener el Ministerio Público durante los próximos minutos, y por lo tanto eso también era fundamental al momento de plantear y hacer énfasis en la presunción de inocencia de Jorge Eduardo Escobar en este caso. Sí, y de todas maneras, Patricio, hacer hincapié en que esta es la etapa inicial de un juicio, ni siquiera ha comenzado el juicio, era recién la audiencia de formalización. Lo que ha determinado la jueza de garantía es la medida cautelar, es decir, si se mantenía o no en prisión preventiva mientras se inicia la investigación. Y han dado 6 meses para investigar y recién ahí va a comenzar un juicio. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy no es para nada determinante, ni respecto a una inocencia, ni a una culpabilidad, ni tampoco a una causa de muerte. Es recién el comienzo de un proceso que va a durar al menos 6 meses. En cualquier momento volvemos contigo, Pato, nos quedamos muy atentos en ese lugar. Y vamos ahora a Concepción, donde Fabián Acevedo está en las afueras del Servicio Médico Legal, esperando también una reacción de la familia de Tomás. Fabián, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, durante los próximos minutos se ha confirmado que debería llegar el abogado querellante por la parte paterna, en este caso Cristian Echaiz, en compañía del papá del pequeño Tomás. Estamos hablando de Moisés Bravo, quien debería arribar durante los próximos minutos. De hecho, le vamos a dejar imagen en vivo porque ya por lo menos hemos visto que llegó el vocero, quien ha asumido algunas declaraciones por parte de la familia, que es miembro de una ONG, le está coordinando junto a Carabineros. Recordemos que estamos en el memorial ya del pequeño Tomás a las afueras del Servicio Médico Legal. Es por eso que se están haciendo algunas coordinaciones para que la llegada sea en orden. Quien ha reaccionado, eso sí, tras la audiencia es uno de los defensores, Cristian Sleman, quien tuvo algunas palabras para definir entonces todo lo que sucedió ante la audiencia y también los antecedentes que se habían expuesto. Antes de contarles aquello, les vamos a mostrar nuevamente la imagen en vivo, porque ya vemos cómo se está bajando Cristian Echaiz, quien es el abogado querellante por la parte paterna, también el papá del pequeño Tomás, acercándose ya hasta el Servicio Médico Legal de Concepción. Se ha señalado de que él va a leer un comunicado, que no va a responder preguntas, eso por supuesto porque están hoy día sumidos en el dolor, y lo que se pretende también es que probablemente hagan ingreso hasta el Servicio Médico Legal. De hecho, en una aparentemente reunión extraordinaria, o al menos en una cita coordinada ya con la directora regional, ella llegó esta tarde y habría posibilidad entonces que se pudiesen reunir. Vamos a conversar justamente con el abogado
abogado Cristian Echaiz durante los próximos segundos. Nos han pedido que por favor respetemos también el orden, que van a haber declaraciones, así que por supuesto que vamos a estar conversando con ellos los próximos segundos. Ahí vemos que hay incluso algunas reacciones ya de algunas personas que han estado aquí día tras día en el memorial, ¿no? En señal de buscar justicia y también muy acongojados por la muerte, por supuesto, del pequeño Tomás. Están viendo, se toman un minuto. Están donde se instaló una lápida durante este fin de semana por una persona que vino de Curicó. Hay algunas velas. Ellos la están observando, contemplando todo entonces lo que se ha generado durante este fin de semana, en este memorial que hoy pide justicia, donde se toman las personas, vecinos, gente que ha llegado incluso de otras regiones, un minuto para poder reflexionar. Son las muestras de cariño innumerables, en todo caso, que han llegado acá por parte incluso de los mismos niños que llegan en compañía de sus padres, peluches, mensajes de petición de justicia y sobre todo en la búsqueda hoy de la verdad, más cuando entonces vemos el resultado de esta audiencia en una primera etapa de investigación muy compleja que se ha realizado. Recordemos que durante este fin de semana se realizaron varios peritajes encargados por el mismo ente persecutor, algunos que ni siquiera estuvieron a disposición de esta audiencia de formalización de cargos, donde se desestima hasta ahora por parte de la jueza de garantía en primera instancia el delito que se buscaba imputar y por el cual se estaba pidiendo la prisión preventiva hasta ahora para el tío abuelo del pequeño Tomás. Vamos a intentar conversar con Moisés Bravo durante los próximos segundos. Creo que ya en los próximos segundos vamos a estar en condición, ¿no?, de estar con ellos. Mientras tanto se ha pedido un poco de orden para que ellos se acerquen a entregar algunas declaraciones, reacciones también. Hay muestras de apoyo, gritan fuerza, acá. Y ahí nos vamos a acomodar para poder escucharlos. Va a hablar hasta ahora entonces el padre de Tomás Bravo. Tras esta audiencia, vamos a tener calma, todos los colegas estamos acá para poder, ahí estamos en orden, en posición para poder conversar con él. Va a leer un comunicado, como se estaba avisando por parte de la misma familia, también por el abogado querellante. Vamos a escuchar. ¿Estamos, colegas? ¿Estamos todos? Pablo, ¿estás? Moisés. Los colegas estamos esperando que solamente se conecten para este momento de las palabras. Va a hablar del... ¿Cámaras? Ya, cabrón. Vamos, escuchamos cómo está por esta tarde. Me encantaría decir que son buenas, la verdad. Ha sido un momento difícil, ha sido un tiempo difícil. La verdad, quisiera darle las gracias primero a toda la gente que está acá, incluyéndolo a ustedes. No soy de muchas palabras, la verdad. Como ustedes saben, he tratado de evitar las cámaras para mantenerme y canalizar un poco la pena que tengo. Saben bien que no me he querido referir al tema, pero me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito. Creo que las pruebas que hoy tenemos las comprueban en demasía. Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió a causas naturales. Total. Y además haya puesto su ropita en la forma en que fue encontrado. Creo que fuera de lo escrito, lo que traje, la verdad de las cosas es que no me cabe en la cabeza, no me cabe duda de que esto no fue algo natural. Hay participación de terceros por las pruebas que se han dado a demostrar y que quizás también conozcan, pero negar la participación y decir de que fue una muerte natural, de verdad que me parece absurdo. ¿Tú crees que participó? No voy a responder preguntas. Solo quería entregar este mensaje porque de verdad que me parece absurdo.
Eso sería todo. Moisés, solamente, ¿qué te parece esto que hay acá? Se retira sin contestar preguntas hasta ahora en los medios de comunicación. Mientras tanto, entonces hace un recorrido por el mismo memorial que se ha levantado en nombre del pequeño Tomás. Hoy día una familia sumida en el dolor, y ahí lo escuchaban ustedes, las palabras tras esta formalización de cargos que estuvo fijada para el día de hoy. Va a hablar también en los próximos segundos también el abogado querellante Paterno. Te escucho. Sí, vamos a esperar, por cierto, las palabras del abogado, muy afectado, por cierto, el padre, como es evidente en estas circunstancias. Dice que le parece un absurdo que se hable de una muerte natural. Solamente para dejar establecido lo que ha pasado en el día de hoy. No ha dicho la jueza, no ha entregado una teoría alternativa, ni menos ha dicho que esto sea una muerte natural. Lo único que ha dicho la jueza de garantía es que no hay pruebas que acrediten de una manera verosímil que aquí haya un homicidio, y tampoco que en él haya participación de la persona que está detenida. Eso es lo que ha dicho la jueza. Como bien decíamos, hay un proceso largo que recién está empezando, una investigación que esperamos que pueda determinar lo que ocurrió para tranquilidad de la familia y para tranquilidad de todo el país. Pero aquí no hay una resolución acerca de qué es lo que ha ocurrido efectivamente en este caso, sino solamente que la jueza ha dicho que con las pruebas que hay hasta este momento disponibles no están las condiciones necesarias para acreditar que aquí haya habido un homicidio ni la participación del imputado. Claro, y eso que dice Daniel respecto que hasta ahora con las pruebas que hay en este momento disponible, porque muchos de los peritajes están aún en curso. Veíamos a la vocal de Carabineros incluso hasta el día de ayer trabajando, y en el servicio médico legal no se ha despachado el informe completo, aún está en estudio, y probablemente ese va a ser el más determinante de todos. Sí, vamos a ver ahora, mientras esperamos estas declaraciones, un documento muy importante entregado por la Policía de Investigaciones a la Fiscalía, y que dice lo siguiente, es relevante verlo en profundidad. Dice: con los antecedentes antes expuestos, la causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal de Concepción se encuentra indeterminada. El examen médico criminalista y declaraciones de testigos, a la fecha de confección del presente informe, no existen elementos de juicio que nos permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado, ni tampoco se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámica de cómo el menor habría llegado hasta el lugar del hallazgo, lo que aún es materia de investigación, toda vez que se está a la espera de las pericias bioquímicas, toxicológicas, histopatológicas y entomológicas, las cuales están siendo realizadas por el Servicio Médico Legal y por otras entidades. Este es entonces el informe de la PDI que de alguna manera desestima el fiscal cuando presenta esta formalización hablando de un homicidio, pese a que la PDI, por lo tanto, señalaba que no hay en este momento los antecedentes necesarios para acreditar aquello. Sí, el fiscal tampoco da detalles de en qué basa sus imputaciones y el detalle con el que relata lo que él considera la forma en que Tomás Bravo habría fallecido. Vamos a seguir avanzando en las noticias y decíamos hasta ahora, al menos... ¿cambiamos de tema? Sí, cambiamos absolutamente de tema. Ya, vamos a volver más adelante con el caso de Tomás. Vamos a hablar del regreso a clases, Daniel. Hasta ahora, al menos 4 colegios en la región metropolitana tuvieron que suspender sus clases presenciales. Partieron ayer y ya hoy día estaban suspendidas justamente por casos de COVID positivo. Claro, se trataría tanto de docentes como de otros funcionarios. Sin embargo, se ha aclarado que las cuarentenas serían preventivas porque no habrían estado con los alumnos. Los cuadernos sobre las mesas, las pizarras llenas de tizas no alcanzaron a durar ni 24 horas en el Colegio Alto del Maipo de Isla de Maipo. Nos dieron la noticia que los niños no asisten hasta el 15 de marzo. Con esto no sé si lo mande al colegio. En Providencia, el Instituto Luis Campino corría una suerte similar. Así, completamente vacío amanecía esta jornada, cuando solo ayer se habían iniciado las clases presenciales. Ambos establecimientos debieron activar sus protocolos de emergencias por casos de COVID positivo, presentado por uno de sus funcionarios. Se detectó por investigación, por la toma de muestra de las personas, se determinó un caso positivo en uno de los colegios. Fue durante el periodo de preparación de la actividad escolar, por lo tanto en este colegio los contactos estrechos se aislaron en forma inmediatamente. A través de este comunicado, el colegio ubicado en Isla de Maipo informaba a sus apoderados que se veían en la obligación de activar una cuarentena preventiva y que las clases continuarían solo online. Dimos aviso, por supuesto, al Ministerio. Cuando avisamos, la misma fábrica que avisa que nos tienen que ir, no hubo contacto estrecho ni nada de eso. El funcionario que no estaba trabajando. Desde el miércoles pasado, según lo que el comunicado... No hay riesgo, por ejemplo,
ejemplo, de que haya algún niño, nada. Aclaran que el funcionario no había estado con los 54 estudiantes que asistieron este lunes de manera presencial, porque solo estuvo en el colegio hasta el 24 de febrero, pero aún así se aplican los protocolos preventivamente. Tienen protocolos de actuación para el evento en que se identifiquen casos sospechosos o confirmados de COVID. En ese evento, en coordinación directa con la autoridad sanitaria, se toman las medidas para asegurar el cumplimiento de esos protocolos de actuación. De a poco, otros establecimientos se van sumando a la misma situación. El Liceo Bicentenario Italia también presentó un caso positivo de un docente, interrumpió las aulas. Y en Quilicura, el Australian College, lo mismo. Que un funcionario el día sábado se fue con licencia y hoy día le reportaron positivo el examen COVID. La información que nos entregó el colegio es que el funcionario no tuvo contacto con los alumnos. Hemos sido informados de que ya hay 4 casos de COVID en estos colegios que intentaron abrir el día de ayer. Nos preocupa de sobremanera qué va a ocurrir posteriormente. Colegios particulares subvencionados, uno particular, y eso nos parece a nosotros del todo grave. Y así como los alumnos de estos establecimientos tendrán que seguir aprendiendo de modo online, apoderados del colegio Vicente Valdés de la Florida acusan que a ellos no les están dando esa posibilidad. Nos están dando las alternativas, en este caso, de las clases online. Solamente tenemos un sistema que se llama Classroom, que van a hacer tutorías una vez por semana. Los chicos tienen que bajar esas guías de trabajo, tienen que autogestionarse. Dicen que el formato que les ofrecen no es el mismo que tuvieron el año pasado cuando realmente se practicaron las clases remotas. Están confundidos porque para ellos el retorno a las aulas presencial es voluntario, algo que aquí no se estaría cumpliendo. El Congreso va a debatir la extensión del estado de catástrofe por la pandemia, pero ya se están poniendo condiciones para aprobar su renovación, como ha pedido el presidente Piñera. Desde la oposición cuestionan la efectividad del toque de queda y piden asegurar que la medida solo tenga una justificación sanitaria y no se ocupe para reforzar la seguridad en la Araucanía. Ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Desde ese 18 de marzo existieron 3 renovaciones del estado de catástrofe y el presidente ya no tiene más alternativas que preguntar al Congreso Nacional para extenderlo por una 4ª vez. Lo que debe ser evaluado es qué medidas dentro de ese estado de catástrofe son válidas. Nuestra posición es que el gobierno tiene que comprometerse a terminar con los toques de queda o limitarlo. No solamente tiene que ver con el toque de queda, también tiene que ver con otras medidas y facultades. Evaluar la continuidad del toque de queda es una de las condiciones de la oposición para aprobar la extensión del estado de catástrofe, una medida no solo cuestionada por los parlamentarios. Yo digo que debería no de quitarla, pero sí poquito, de alargarlo un poquito más, 2 horas más. Es que ¿quién lo respeta? ¿Quién respeta el toque? Nadie. Hay medidas que sin ese estado de excepción no se podrían mantener. Por ejemplo, las cuarentenas. Por ejemplo, los cordones sanitarios y las aduanas sanitarias. El plan paso a paso se caería. El Ejecutivo necesita renovar el estado de catástrofe también por beneficios asociados a este, como el postnatal de emergencia. Eso sí, la otra duda entre los parlamentarios es si la situación de violencia en la Araucanía tiene que ver con la extensión de una medida que entrega más facultades para controlar el orden público. Que el gobierno aclare si las razones por las que propone la prórroga son de orden estrictamente sanitarios y no tiene que ver con lo que dijo el presidente ayer, es decir, con la situación de la Araucanía. Se nos dice que el estado de emergencia, o de catástrofe en este caso, va a servir para eso. Los senadores socialistas lo vamos a votar en contra. No politicemos del punto de vista, ¿cierto?, de la seguridad de la macrozona sur, lo que puede ser la discusión de una situación que se requiere para todo Chile. Hasta el 13 de este mes tiene el gobierno para pedir extender el estado de catástrofe al Congreso, un debate que de rechazarse podría marcar un giro en la estrategia sanitaria del Ejecutivo. 7 horas duró la audiencia en que la Fiscalía intentaba acreditar la eventual participación de Jorge Escobar en la muerte del pequeño Tomás Bravo. La audiencia terminó en un duro traspié para el Ministerio Público. La jueza de garantía determinó que no se acredita el homicidio y por lo tanto rechazó la prisión preventiva. Con la intención de matar, ejerce sobre el niño generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. El imputado llevaba en brazos al menor acá y por eso tiene las lesiones en este lado.
Son parte de las pruebas que presentó la Fiscalía de Arauco para formalizar a Jorge Eduardo Escobar por homicidio calificado en contra del pequeño Tomás Bravo, al cual le atribuye la asfixia como causa probable de muerte. En una audiencia que duró más de 7 horas, el Ministerio Público expuso el peritaje preliminar que habría terminado con el triste desenlace del menor, pero que fue dilapidado punto a punto por la jueza. Como a eso de las 14 horas, al ingresar a mi casa, veo a mi tío, quien no estuvo en la mañana, estaba hablando con mi familia, explicaba con sus manos el recorrido que hizo con Tommy, donde al terminar de decir todo eso nos dice que la idea es que todos dijéramos lo mismo, que los antecedentes que nosotros diéramos cuando nos entrevistara la policía sean los mismos, porque si algo salía diferente, podría ser sospechoso. Se identifica una discrepancia respecto del momento en que sale junto a Tomás. Tampoco se invocaron por parte de la Fiscalía indicios o datos que explicarían la motivación del imputado en el hecho que se le atribuye. Declaración que según la Fiscalía dio una sobrina del imputado y que es parte de las pruebas donde el Ministerio Público establecía una duda razonable, argumentos que también fueron desechados por la magistrado. Aparte, resulta de interés considerar la libreta encontrada en el dormitorio del imputado, la cual contiene un mapa que registra la zona en que el niño se habría perdido, con detalles específicos de ubicaciones, sin tener antecedentes en que esto fuera utilizado para presentar o explicar a terceros, señalando que ella no tomó conocimiento de la existencia de este plano, ni nadie de la familia que ella supiera había usado ese plano como guía de búsqueda. Que es un dato que por sí solo no es posible de pretender concluir y obtener en base a dicho gráfico que el imputado daría un relato aprendido en base a dicho elemento, el que además no hace referencia en ningún caso al sitio del suceso del hallazgo. El fiscal también expuso las dudas sobre el motivo con que Jorge Escobar realizó este mapa sobre la pérdida de Tomás y lo contrastó con lo que decían sus propios familiares, quienes, según las declaraciones, no lo habrían visto utilizándolo para ayudar en la búsqueda. El lugar del hallazgo no es el lugar de los hechos y en alta probabilidad no es el lugar de la muerte de Tomás Bravo de Tomás, mediando un traslado poco prolijo entre la vegetación que dejó múltiples escoriaciones no pudieron producirse por desplazamientos voluntarios, sino más bien con el menor fallecido, que quien lo realiza debió también resultar lesionado. El imputado llevaba en brazos al menor acá y por eso tiene las lesiones en este lado. Tiene las lesiones en la pierna izquierda porque la otra pierna se la defendía el menor que lo llevaba colgando. No tiene lesiones en el tórax porque las tiene, las tiene Tomás en la espalda. A las lesiones del imputado, la data de las mismas es de 6 días y por lo tanto tampoco, de acuerdo a la explicación que se otorgó en esta audiencia, sin perjuicio de lo posteriormente que se determine, estas no resultan compatibles con la fecha del extravío del menor. El sitio del suceso grita por sí solo la intervención de terceras personas. El informe de autopsia del Servicio Médico Legal, el que señala que la causa de muerte sin determinada y en estudio. Pero además agrega este informe que no es posible confirmar ni descartar la intervención de terceras personas en el hecho. Exposición de la Fiscalía que buscaba que la jueza decretara prisión preventiva contra Escobar mientras dure la investigación, esto a pesar de que 2 de los querellantes no adhirieran a dicha solicitud. Finalmente la jueza desestimó la medida cautelar. No es posible tener por acreditado a esta altura de la investigación una acción homicida en los términos descritos en la formalización de la investigación. La Fiscalía apeló de inmediato a la resolución mientras la jueza decretó 6 meses de investigación y el imputado se mantendrá detenido hasta el jueves.
La causa de muerte es indeterminada en estudio. No teníamos traumatismo macro, no teníamos lesiones peribucales, no teníamos lesiones intrabucales. En definitiva, no hay ninguna evidencia científica hasta ahora que pueda determinar la participación de terceras personas en la muerte del pequeño Tomás Bravo. Este es uno de los informes clave para la defensa en la formalización de Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás. Una investigación de la Brigada de Homicidios de 589 páginas, testimonios, geolocalización de teléfonos, pericias criminalísticas al imputado y al sitio del suceso, entre muchas otras que concluyeron que no existe elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado. Ni tampoco se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámicas de cómo el menor había llegado hasta el lugar del hallazgo, los que aún es materia de investigación. La dura acusación del fiscal José Ortiz, quien imputó homicidio calificado, una de las mayores penas en nuestro sistema procesal, por asfixia, fue rápidamente descartada por la defensa. El informe del Servicio Médico Legal es categórico en su informe preliminar. La causa de muerte del menor es indeterminada en estudio. De la exploración se destaca ausencia de signos macroscópicos de trauma, como tampoco de lesiones de lucha ni defensa. Ausencia de signos macroscópicos de violencia sexual. Y aquí una parte importante. Presencia de sutiles signos macroscópicos de edema cerebral y pulmonar, compatibles con hipoxia. La hipoxia es un fenómeno anterior a la muerte, que tiene que ver con la falta de oxígeno. Pero esta no es la causa de muerte de Tomás. La defensa además fue categórica en cuestionar un informe realizado por el suboficial de Carabineros José Arriagada de la Ocar a petición del fiscal José Ortiz. Una investigación de 10 páginas en las que se basó el fiscal para su acusación y que denunciaron carecía de evidencia científica. ¿En base a qué antecedentes, a qué pruebas, a qué peritajes el señor suboficial de Carabineros llega a esta conclusión? ¿Cómo concluye que ese cadáver fue depositado por un tercero en el lugar? Según la defensa, el informe se basaba bajo la premisa de supuestas hipótesis sin presentar evidencia científica, a diferencia de la investigación de la Brigada de Homicidios, que incluso presentó la georreferencia del teléfono de Jorge Escobar el día de los hechos. De que georreferenciando su teléfono celular, que nos consta que lo portaba porque llamó por teléfono y hay un numeroso registro de llamados durante ese día, o sea, tenemos certeza de que el imputado portaba ese celular, no está geolocalizado en el lugar donde se encuentra el cuerpo. José Ortiz ha desestimado el informe de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Concepción para efecto de sustentar, ¿no es cierto?, vulnerando el principio de objetividad, su formalización. Situación que finalmente fue admitida por la jueza, no encontrándose evidencia alguna que permitiera imputarle un homicidio calificado a Jorge Escobar. Aún faltan pericias que son determinantes, porque si bien la causa de muerte del pequeño Tomás es indeterminada, aún se encuentra en estudio y la intervención de terceras personas no se ha descartado. Y vamos a volver a la región del Biobío junto a Patricio Angulo. Patricio, buenas noches, volvemos contigo. Hola Daniel Maca, buenas noches. Hace tan solo segundos la madre de Tomás salió de la casa, llegó hasta este lugar donde están reunidas las personas, donde les vamos a mostrar junto a Máximo Carrasco lo que está ocurriendo a esta hora, lo que viene siendo habitual. Este lugar es donde se ha levantado esta animita con fotos, con globos, con flores, donde se han desarrollado estas velatones y donde también hay un payaso, el payaso Rolly. Él estuvo junto a Estefanía Gutiérrez, ella sale de su casa, llega hasta este lugar, conversa por algunos momentos con él y ambos, además de conversar, se abrazan por algunos instantes. Acá también hubo una buena recepción de parte de los asistentes, de quienes están acá, quienes están participando de esta velatón que se viene desarrollando cada día. Fue un momento, la verdad, bastante
por decirlo en cierta medida, tenso por una situación que primero no tenían mucha claridad de qué es lo que estaba ocurriendo, no sabían quién es la persona que venía, se percatan posteriormente que se trata de la mamá y por lo tanto fue una situación luego de bastante recogimiento con ella, entregándole las condolencias posteriormente, y acá se le entregó un abrazo, dice quien estaba con ella, el payaso, en representación de todos los presentes. En un instante, claro, había una cierta duda de qué es lo que estaba ocurriendo, pero ahí ya posteriormente quienes estaban en este lugar se percataron de que se trataba de la madre de Tomás, quien salió por algunos minutos nada más a poder recibir el cariño de la gente, las condolencias, poder estar frente a este lugar que se ha levantado con las fotografías del pequeño, y ya posteriormente se retiró sin realizar declaraciones. Ya ha ingresado a la casa, pero también ayer se repitió una situación similar, donde la veíamos que se asomó por momentos a ver también cuál es la reacción de la gente, a agradecer las muestras de cariño, de afecto, las condolencias que ella también ha recibido. Esta es una situación que ha cambiado drásticamente lo que había ocurrido, recordemos, durante los primeros días, donde personas se reunían afuera de la casa, se generaba una situación también bastante compleja, donde eran increpados, pero ya eso posteriormente y de manera afortunada cambió. Han llegado simplemente las personas a este lugar donde se han generado momentos de reflexión, de recogimiento, han también expresado su solidaridad con la familia, han entregado condolencias, han venido a dejar una vela, globos, peluches, que eso es lo que más se ha repetido durante el transcurso de los días, y ahora se suma nuevamente este momento en que es la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, quien sale de su casa a ver lo que está ocurriendo también en el exterior, y principalmente luego de que este payaso que se encuentra acá también compartiendo con algunos niños, la invitara a ella a acercarse a ese lugar donde se encuentra las fotografías de Tomasito. Ya posteriormente se ha retirado, ha agradecido también escuetamente las muestras de cariño. Ayer también señalaba aquello, no ha entregado mayores declaraciones sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo también con la situación judicial de su tío abuelo, de quien fue rechazada entonces la prisión preventiva. Te escucho, Daniel. Sí, Patricio, ¿qué pasos vienen ahora? Sabemos que en el ámbito judicial lo que viene ahora es que la Corte de Apelaciones tiene que ver esta apelación de parte de la Fiscalía, pero la familia sigue en la incertidumbre, ¿no? En cuanto a cuánto más podrían durar las diligencias, cuándo se les podría entregar el cuerpo de Tomás para realizar la sepultura. No hay para la familia una claridad al respecto todavía, ¿no? No todavía, lo conversamos también con la abuela de Tomasito, quien salió durante el transcurso de esta tarde una vez finalizada la formalización, y le consultamos sobre este tema, si es que tenían alguna información sobre la entrega del cuerpo, qué les ha parecido todo este tiempo, estos días que no han podido realizar las exequias. Ellos nos habían señalado ya los días previos que lo toman con tranquilidad, si bien ya esperan luego poder realizar el velatorio, el funeral, ya dicen, al menos lo que nos señaló la propia abuela de Tomasito, que les parece prudente, que ya es necesario poder despedirlo, aunque son conscientes también de que eventualmente pueden faltar algunos exámenes. Acá lo que se quiere evitar de parte del Ministerio Público es la posibilidad de que si es entregado el cuerpo se requieran nuevas diligencias y el cuerpo deba ser exhumado. Es por eso que se deben agotar todas esas instancias, realizar todas las diligencias, todos los exámenes correspondientes para así hacer entrega del cuerpo. Pero la familia, si bien en cierta medida lo ha tomado esto con tranquilidad, están esperando, claro, esa paciencia también se va agotando y dicen que ya es tiempo prudente para que pueda ser entregado el cuerpo. Aún no hay claridad sobre aquello, es posible que mañana tampoco pueda ser entregado el cuerpo del pequeño Tomás, pero estamos por supuesto muy pendientes de lo que ocurra con aquello. Muchas gracias, Patricio, muy buenas noches. Durante la audiencia de formalización hoy, Daniel, se pudo escuchar a los abogados hacer referencia a distintos informes. Al parecer, toda la locución de la Fiscalía se basaba principalmente en el informe entregado por un oficial de Carabineros al fiscal.
o al Ministerio Público. Y este es el otro informe, es el informe de la PDI, que justamente utiliza la jueza de garantía para desestimar las imputaciones que hace el fiscal. Claro que sí, es un documento clave, por eso lo hemos compartido con ustedes, porque es muy relevante lo que dice la Policía de Investigaciones al fiscal. Le dice que de acuerdo a esta causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal de Concepción, algo que anticipamos anoche aquí en el informativo, dijimos que la causa de muerte era indeterminada y en estudio, algo que evidentemente complejizaba mucho el caso para la Fiscalía, que tenía que presentar hoy la formalización, teniendo un informe del Servicio Médico Legal que no acreditaba que hubiera existido el delito. Quedaba todavía por determinar y queda por determinar cuál es efectivamente la causa de muerte. Y ese informe, entre otras cosas, es lo que lleva a que la PDI, por lo tanto, realice esta documentación hacia el fiscal en que le dicen que no existen elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado. Palabras clave firmadas, como ustedes ven, por funcionarios de la Policía de Investigaciones para entender lo que ha ocurrido en la jornada de hoy y la decisión que ha tomado la jueza de garantía. Claro, y que un informe además que se contrapondría con el informe emitido por este perito de Carabineros, un oficial que le ha entregado otra versión al fiscal y en la cual el Ministerio Público se ha basado para hacer todo el relato del día de hoy y que los abogados defensores han calificado como de poca contundencia científica. Sí, y lo que ya temprano mostraba que la Fiscalía iba a tener un día muy complicado era que incluso algunos de los querellantes terminaron por no sumarse a la petición de la Fiscalía. El caso de la defensora de la niñez, por cierto, Patricia Muñoz, la Defensoría es parte de este proceso como querellante. Sin embargo, luego de ver los antecedentes, determinaron no sumarse a lo que estaba pidiendo la Fiscalía por la falta de antecedentes. Vamos ahora junto a Fabián Acevedo, en las afueras del Servicio Médico Legal. Fabián, ¿se sabe cuándo podría ser entregado el cuerpo de Tomás Bravo o estarían a la espera de nuevos peritajes? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que se ha podido confirmar por parte de la familia paterna es que no hay una fecha clara cuándo se pueda entregar el cuerpo del pequeño Tomás. Esto porque durante esta jornada fue la defensa del imputado quien pidió nuevas diligencias. Por lo tanto, nuevamente habrá que esperar, seguramente ya durante la jornada del día de mañana, estas diligencias solicitadas se van a tener que concretar. Habíamos visto que incluso la directora del Servicio Médico Legal de Concepción llegó en horas de la tarde, ya fuera de su horario, porque ella se había retirado a eso de las 4 y luego retorna, algo poco habitual, al menos pasadas las 6. Así que va a haber que esperar, eso está confirmado hasta ahora por la familia paterna. Mientras tanto, les vamos a invitar a escuchar las declaraciones que entregó el defensor, en este caso, luego de esta audiencia de formalización de cargos, señalando un poco de que acá habían pruebas incluso ficticias por parte del ente persecutor. Tenemos esa declaración y la revisamos a continuación. Hay una investigación realizada por la Brigada de Homicidios que fue desestimada por el fiscal. Hay una conclusión del Servicio Médico Legal que ha sido desestimada por el fiscal y el fiscal ha creado una causa de muerte ficticia. Y esto ha generado un dolor innecesario en la familia. Nosotros esperamos y tenemos la confianza que la Ilustrísima Corte de Concepción confirme lo resuelto por la jueza de garantía. Sí, dentro de que lo que además sostuvo es que no había, evidencia científica, como se ha conocido, que además hubo errores metodológicos y que es una investigación sesgada. Que ha señalado también hace poco, el abogado, en este caso querellante paterno, es que efectivamente el fiscal se apresuró de que el cuerpo, eso sí, del pequeño Tomás en algún momento va a hablar, por lo tanto ellos se siguen adhiriendo entonces a lo que buscaba probar hoy el Ministerio Público, que era el homicidio calificado y que en realidad no se debió haber emitido una orden de detención hasta que se esperaran los peritajes científicos. Eso parte de lo que se ha declarado hace pocos instantes acá a las afueras del Servicio Médico Legal de Concepción. Muchas gracias, Fabián. Volvemos más adelante contigo. Vamos a seguir con otras noticias. Vamos a hablar del bullado tercer retiro del 10%. El gobierno afina detalles para presentar una nueva propuesta que logre destrabar un acuerdo para lo que es la reforma de las pensiones. Pero la sala de la Cámara de Diputados admitió a trámite este nuevo proyecto de retiro del 10%. Claro, un tercer retiro del 10%. Desde el gobierno aseguraron que van a ir al Tribunal Constitucional si es que esta iniciativa avanza en el Congreso.
A la misma hora en que en La Moneda se afinaba la propuesta para destrabar la reforma a las pensiones, la sala de la Cámara de Diputados daba visto bueno para tramitar el proyecto presentado por la bancada regionalista que busca un tercer retiro del 10%. El segundo de las mismas características, con algunas diferencias y que acelera la ofensiva del gobierno para intentar, una vez más, retomar el tema pensiones. Lo que ocurre es que va a haber un tercer y un cuarto y probablemente un quinto, porque las razones que buscan algunas personas con esto no es realmente poder ayudar a las personas más vulnerables. Ya lo dijimos, 2,9 millones de personas tienen 0 fondos en su fondo de pensiones, por tanto les están diciendo que pueden retirar, pero en verdad no pueden retirar. Por supuesto que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en su oportunidad. A los patrocinantes de ambos proyectos poco les importa, dicen, a quién atribuirle la idea del tercer retiro, siempre y cuando llegue a buen puerto. Ambos no serán puestos en tabla en los últimos días en el cargo del actual presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker. Será tarea de su sucesor si da luz verde a la discusión. Si yo pongo en tabla un tercer retiro esta semana, la gente se va a ilusionar con que eso sea posible. Y todos sabemos cuál es el problema. Un tercer retiro de iniciativa parlamentaria no va a pasar el Tribunal Constitucional. Tramitación que presiona al gobierno desde donde no existen dudas sobre la inconstitucionalidad del proyecto, porque según el presidente Sebastián Piñera, un eventual tercer retiro solo beneficiaría a los más ricos del país. Si Piñera cree que hay 11 millones de ricos en Chile, no sé qué sería él, digamos, en esa categoría, el más rico del planeta, no sé cómo decirlo. Si no hay tramitación del tercer retiro, no habrá votos el 11 de abril. Sobre mi cadáver no se va a tramitar el tercer retiro. Si bien el TC revisa caso a caso de llegar a alguno de los proyectos hasta el tribunal, el último precedente estableció por 7 votos a 3 que esta es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Hoy día hay un dictamen del Tribunal Constitucional y por lo tanto a mí lo que me parece que más allá del fondo lo que hay que hacer es respetar ese dictamen y ese dictamen dicen que esto es materia exclusiva de iniciativa presidencial. Un anuncio del gobierno que no llegó este martes, pero que se espera ocurra lo antes posible para lograr un acuerdo entrampado hace más de un año en el Congreso. Se siguen sumando nuevas denuncias de la llamada estafa de la encomienda. Delincuentes contactan a personas haciéndose pasar por amigos o familiares que viven fuera de Chile y les piden recibir un paquete. Luego son amedrentados y les exigen pagar millonarias sumas de dinero. Las nuevas víctimas realizaron pagos por cerca de 20 millones de pesos. Pedí mis datos. 56956. Aló. Estábamos en plena entrevista cuando sonó el teléfono de esta mujer. Nos contaba la angustia que vive luego de aceptar recibir una encomienda de una prima desde el extranjero. Justo en ese minuto la volvieron a contactar. Quería confirmar que le llegó la información del número de cuenta por el vía correo. Ya este tema ya está muy largo, necesito solucionar esto hoy día. De un número particular se escuchaba quien aseguraba ser ejecutivo de la aerolínea que transportaba el paquete. Insistía en que este tenía un problema, exactamente lo mismo que le dijeron a otra de las víctimas de esta nueva estafa. Y me dice este joven que me llamaba, ya está todo listo. Ahora la vamos a pasar por escáner, qué sé yo, la vamos a desinfectar y se la enviamos. El otro día me vuelve a llamar y me dice, hay algo extraño dentro de la caja. Como podemos denotar, acá se ven unas inconsistencias. Eso no es normal. Ahí debe haber algo adentro, toca ingresar, destapar y poder mirar. A ambos les enviaron el mismo video por WhatsApp. En él advertían de supuestas irregularidades en la encomienda. Afirmaban que venía con dinero extranjero y objetos de valor. Por ello, quienes lo recibieran estaban en serios problemas. La persona aquí en Chile tendrá que responder por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tratando de ingresar dinero ilegal al territorio chileno. Estamos haciendo el reporte de la PDI, Policía Internacional, lo van a ir a buscar y usted está arriesgando entre 9 y 12 años de cárcel. Y me amenazaban, y yo me veía en la cárcel. Los protocolos no funcionan de esa forma. O sea, si tiene un problema en la aduana o tiene un problema tributario, no le van a llamar por teléfono y decir, pague para que esto se solucione o se va a ir preso. Hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Aunque los expertos demuestran que los procesos no son como los estafadores los describen, las víctimas se sienten amedrentadas. Les envían documentos falsos de organismos públicos. Casi en paralelo, las llamadas, mensajes y el hostigamiento no cesan. La persona falsa me sigue escribiendo
y me pregunta qué está pasando. Dime qué pasó. Esta gente le roba el perfil a un familiar directo tuyo o un amigo que está en otro país o en otra localidad, simula ser esta persona, te contacta a través de mensajes y a través de redes sociales. Me contactan por Messenger, me empezó a hablar que iban a enviar una encomienda a mi nombre porque la otra persona que la iba a recibir no podía hacerlo. Hoy esta mujer teme mostrar su rostro luego de lo que vivió hace un par de semanas. Pensó que haría un favor, pero terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Hace solo unos días les advertimos de este nuevo engaño que comienza con un supuesto favor de un amigo o familiar que vive fuera de Chile. La manera en que operan estas bandas ya es investigada por la policía. Al ver tu reportaje fue la única forma en que me metí al Facebook a ver y veo que mi prima tiene 2 perfiles y le empiezo a llamar por los 2 perfiles como hola, tanto tiempo, ¿cómo estás? Y listo. El llanto fue instantáneo, ya sabía que lo había perdido todo. En total, esta mujer depositó cerca de 21 millones de pesos. Su caso ya está en la PDI y en el Ministerio Público, pero aún no le asignan un fiscal. En la misma etapa está otro de los afectados, que entregó 19 millones. Se me fueron todos mis ahorros, o sea, todo. Yo en mi cuenta me quedé con 60.000 pesos. Esa plata la tenía destinada para otras cosas, para esto, que no es menor el valor que hay que cancelar por una prótesis. Este hombre sufrió una amputación hace pocos meses y lo que tenía ahorrado era para su recuperación. Sabe que no es el único estafado, son decenas que podrían llevar a los delincuentes ante la justicia. Mientras más la gente denuncie, hay más fuerza para que se proceda con una investigación. Sin duda, si hablamos de un caso aislado, es mucho más lento de que si hay 10, 20, 30 o mucho más. Por lo tanto, eso va a depender de los antecedentes que aporten las propias víctimas. Un tema muy complejo, tanto como para usted como para nosotros ha sido un desgaste, tanto que ver con este envío, tanto tiempo. Este envío ya deberíamos haberlo entregado hace días. Así es como presionan a las víctimas que son estudiadas previamente. Por lo mismo, los expertos y organismos oficiales entregan recomendaciones para que otros no caigan en este engaño. Por ejemplo, frente al llamado de un familiar o de un amigo en el cual nos pide un favor de este tipo, una llamada por teléfono o una videollamada, asegúrate de la persona con la cual tú estás hablando o que a ti te está hablando es quien dice ser. Todas las comunicaciones que realiza el Servicio de Aduanas son a través de medios oficiales. Nunca se va a solicitar un depósito a cuentas de particulares. El Servicio de Aduanas no realiza este tipo de comunicaciones. Mientras los afectados siguen intentando dar con estos grupos de estafadores que se aprovecharon de su confianza e inocencia. Yo fui a la PDI y los buscaron. Hay personas extranjeras y personas chilenas involucradas en esto, que prestaron sus cuentas para que se les depositara. Quiero sacarme la rabia que tengo. Eso es lo que me pasa. Quiero sacarme la rabia que tengo, porque lo perdí todo. Por haber creído que esto era verdad y que lo que yo estaba haciendo era ayudar. Lamentablemente, los delincuentes no tienen escrúpulos y día a día se las ingenian para estafar de distintas maneras a la gente de trabajo. Forma de operar que continúa sumando nuevas denuncias y víctimas. Falta un poquito más de un mes para las próximas elecciones y el gobierno ingresó al Congreso una reforma constitucional para poder realizar este proceso en 2 días. Elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Claro, precisamente porque es un proceso difícil, con muchísimos candidatos y muchísima votación. Claro que se hace bastante encima esta petición. Los vocales, de acuerdo a este proyecto, tendrían que trabajar el sábado 10 y el domingo 11 de abril y se les pagaría un bono de 30.000 pesos por cada día. 5 personas, 130. Fue inédito en plena pandemia y en muchos casos con largas filas, algunas que parecían interminables. Y es que para el plebiscito de octubre votaron más de 7,5 millones de personas. Ahora, para el 11 de abril no son 2 papeletas sino 4, que con más de 15.000 candidatos a nivel nacional tardará promedio, calcula el CERVEL, 4 minutos por votante. Por eso, el gobierno propuso que se vote sábado y domingo. Para mí es una locura 2 días. Un solo día nomás. El sábado para descansar el domingo. Yo creo que lo que se tiene que fortalecer es el voto anticipado, más que estar votando en 2 días. Las personas van a votar una sola vez, no se dividen las elecciones. Además, estamos proponiendo que los chilenos y las chilenas puedan votar ya sea el día sábado o el día domingo.
7 de cada 10, según la encuesta Academ, está de acuerdo con que las próximas elecciones se realicen en 2 días. No así todos los candidatos y candidatas, independiente del cargo y el sector político. Desde el retorno a la democracia, nuestras elecciones han sido un ejemplo de seriedad y de transparencia. Arriesgar ese capital político a menos de 2 meses de la elección me parece que solo contribuye a poner en riesgo nuestra institucionalidad. Creo que la mejor alternativa para asegurar la participación es hacer todas las elecciones el domingo 11 de abril y ampliar los horarios de apertura y cierre y locales de votación para evitar aglomeraciones. Lo peor que nos podría pasar es que la gente tuviera dudas de la integridad del resultado. Y eso es lo que tenemos que resguardar a como dé lugar. Quienes sean designados vocales deberán realizar esa función las 2 jornadas de elección, además de participar de una capacitación el viernes 9 de abril. El bono por dicho servicio será de 30.000 pesos por cada día de comicios. La idea de las 2 jornadas encuentra también apoyo en el Colegio Médico, aunque siempre y cuando apuntaron a que se defina qué día vota cada elector. Consideramos que una buena opción es ampliar la votación a 2 días, pero le hemos reiterado al Ejecutivo la necesidad de maximizar el beneficio de esta medida, direccionalizando a los votantes a qué día acudir. Nosotros consideramos que limitarle el derecho de sufragio a un determinado votante para un determinado día infringe las reglas que la Constitución establece para ejercer ese derecho. El próximo 20 de marzo se publican los vocales designados, los miembros de colegios escrutadores, locales de votación y delegados. Entre el 22 y el 24 se pueden presentar las excusas para no ser vocal y el 27 de ese mes se publica la nómina de reemplazantes. Un joven sufrió serias lesiones después de recibir el impacto de un chorro del carro lanzaguas de Carabineros. La víctima estaba dentro de su departamento en el barrio Bellavista al momento de resultar herido. Antonio Reyes Cataldo, de 18 años, se encontraba en su cocina cuando de golpe la confusión se apoderó de él. Un potente chorro de agua rompió su ventanal y lo impactó directamente en el cuerpo mientras estaba al interior de su hogar en la esquina de Dardiñac con Purísima, en pleno barrio Bellavista. Los pacos acaban de romper esta ventana. Le rompieron la cara a un compañero. Graba todo, mira, eso fue un guanaco. Estaban diciendo que yo estaba en marcha, pero yo no estaba marchando, ni tampoco estaba durmiendo. Salí, no sé por qué pusieron eso. Yo estaba en la casa y llegué como a las 8:30, llegué y iba a tomar once, así. Y el carro lanza agua, como que tira un poco de agua al departamento, siempre pasa eso toda la semana. Como que miré y de repente veo que se empezó a romper así y el carro lanza agua siguió tirando por la ventana hasta botar todo. Todo ocurrió en el contexto de disturbios que se desarrollaban en las cercanías de Plaza Baquedano. En estas condiciones quedó la vivienda del joven estudiante, que resultó con varios cortes, uno de ellos en su cuello. Fue auxiliado por vecinos, quienes lo trasladaron hasta la posta central. Los vidrios le caen en el cuello, en las manos, en los brazos, en todo el cuerpo. El guanaco lo vio porque se asustó, salió, abrió la puerta, se rieron, está identificado en el carro, se rieron y se fueron. Según los vecinos de este sector residencial de la comuna de Recoleta, los disturbios y enfrentamientos con carabineros se han convertido en una constante en los alrededores del barrio Bellavista. Este vecino logró captar un registro en el que se evidencia el momento en que el carro de carabineros lanza el chorro de agua hacia la esquina. Y justo grabé cuando pasó estas máquinas, los guanacos que tiran agua, y le apuntó directo al ventanal del vecino. Estas personas no se controlan, no saben para dónde apuntan. ¿Y si no hay otra alternativa? No, ayer me asomé y las personas le estaban tirando piedras a los carabineros que venían detrás de ellos. Entonces son viceversa, pues si uno se defiende del otro y el otro se defiende del otro. Carabineros informó que realizarán una investigación interna, mientras la Fiscalía ya ofició a la PDI. Instruimos las primeras diligencias y coordinamos con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, recabando cámaras, las lesiones de la víctima, identificando ojalá el vehículo policial que participó, las circunstancias. Efectivamente se produjo este lamentable accidente, del cual al momento en que como carabineros tomamos conocimiento del hecho, nos acercamos a los afectados, acogiendo la denuncia correspondiente. A su vez se hizo entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público.
Tras curar las heridas que sufrió en el cuello, los brazos y sus manos, el estudiante de 18 años fue dado de alta durante la madrugada. Aseguró además que junto a su familia estudia entablar acciones legales por lo sucedido. Hay preocupación en los expertos sanitarios por lo que podría ser el inicio de una tercera ola de coronavirus en nuestro país. 6 comunas del Gran Santiago van a pasar a fase de transición este jueves y el retroceso se debe a las cifras de contagios que superan los 4.000 diarios. Claro, la velocidad de propagación del virus en estos últimos días se asemeja a la que había en diciembre del año pasado, una fecha en que, como recordamos, toda la región metropolitana tuvo que retroceder a fase 2. Los casos en Santiago es evidente que es por los permisos que dieron de vacaciones. ¿Hay mucha fila, aglomeración? Sí, igual en todas las comunas, no solamente acá. Yo soy de Cerrillo y igual. Empezaba marzo y era uno de los primeros anuncios del MinSal. El retroceso a fase de transición de 7 comunas de la región metropolitana hizo a muchos recordar aquellos días en que toda la región estuvo en cuarentena. Y llegar a esto de nuevo... Entonces, triste, porque uno se priva de tantas cosas y que vuelva lo mismo es triste. Para uno, por lo menos yo no salgo ni al pan. Esto es como retroceder al otoño-invierno. Claro. Retroceso que tiene que ver con las últimas cifras. El R efectivo o velocidad de propagación en la región metropolitana llegó a 1.1, el mismo número que se registraba en diciembre cuando toda la región pasó a transición, indicador que debiese mantenerse siempre bajo 1 y que se traduce en los más de 4.000 casos de contagios diarios. La movilidad de la ciudad va a aumentar de cara a la apertura básicamente de los colegios. Por lo tanto, eso hace razonable que frente a un aumento de casos hay varias comunas que van a empezar a retroceder de fase. Santiago, Ñuñoa, Estación Central, Puente Alto, La Florida y Cerrillos son las comunas del Gran Santiago que pasarán a transición el jueves. Esto quiere decir que sus habitantes deberán mantenerse en sus casas los fines de semana y feriados. ¿Cree que era necesaria la medida acá en la comuna? Sí, creo que es necesario para que de una vez por todo esto se vaya terminando, pero la gente igual, yo pienso que no entiende. Una política de gobierno que es por seguir un protocolo, pero en la calle no se cumple. Y por lo mismo, para algunos la medida no es suficiente para frenar el alza de contagios. El Gran Santiago, sobre todo la zona urbana, debería tomarse como un todo para de esta forma las medidas ser aplicadas en su conjunto, principalmente por la gran interdependencia tanto geográfica como funcional que tienen las distintas comunas. Interdependencia que se hace notar en los números de otras comunas, como por ejemplo Maipú, que según el último informe epidemiológico mantiene 175 casos activos, sumando así más de 18.000 confirmados. Con estas cifras se podría decir que es una de las candidatas a eventualmente retroceder. Es terrible porque hay tanta escasez de la gente, está sin trabajo y necesita vivir de algo y si nos cierra, imagínense qué significa para toda esta gente que vende lo poco y nada que puedan vender para poder vivir. Quienes más se oponen a la medida son los comerciantes que al estar en fase 2 contarán con menos horas para trabajar. Si queremos que esto termine, bueno, pongámonos las pilas. El llamado es a la responsabilidad para que los próximos anuncios de las autoridades sanitarias sean positivos y que en lugar de retroceder, logremos avanzar. Las 2 familias de los niños fallecidos en balaceras insistieron en su llamado para que se haga justicia en estos casos. Mientras la policía busca todavía a los autores del crimen de Tamara en Huechuraba, este miércoles se podría conocer la pericia de la bala que le quitó la vida a Itan en Maipú en medio de un enfrentamiento entre carabineros y delincuentes. Son 12 tragedias, 2 homicidios cobardes, 2 historias de niños víctimas inocentes que coincidieron la noche del domingo recién pasado y que este martes por primera vez se encontraron cara a cara, una familia con la otra, cada una con su profundo dolor en el servicio médico legal. Y lo único que pidió fue sacar a la niña. Entonces por eso es que no entiendo cuál era el fin de esta gente de disparar a un ser indefenso que no tenía nada que hacer en contra de ellos. La única explicación que a mí me queda para esto es que esta gente no son simples asaltantes, simples ladrones. Estos tipos son asesinos.
Así como la impotencia del padre de Tamara, que buscaba explicaciones al crimen de su pequeña hija en Huechuraba. Tras una encerrona, el dolor de la otra familia se traducía solo en exigir justicia para Ethan, el otro menor asesinado. Que justicia se haga, nada más que eso. Mira dónde me entregaron a mi hijo. Que se mueva el Congreso. Con la ley de armas, chiquillos, hagan todo lo posible. Vayan, síganme si quieren a todos lados, porque quiero que esto no quede impune, porque aquí va mi hijo. Una bala le partió en dos su corazón. Ambas familias se retiraron los cuerpos de los pequeños Ethan y Tamara, de tan solo 5 y 6 años respectivamente. Que hagan una ley en donde se estipule que los delincuentes que quiten vidas inocentes deban pagar con su vida, porque esa es la única forma de que haya un castigo relativamente justo. Yo de verdad, lo que nosotros estamos viviendo no se lo deseo ni siquiera a la mamá del tipo que apretó el gatillo. Los dos homicidios ocurridos en las comunas de Maipú y Huechuraba generaron protestas masivas de los residentes de los lugares donde ocurrieron los crímenes, todos exigiendo vivir en paz y sin delincuencia. No es posible que los sectores populares se estén llenando de globos. No es posible que una vez más una familia aquí en Huechuraba y en distintas partes del país tengan que entregar un hijo lleno de vida a enterrarlo. En el velatorio del pequeño Ethan en la comuna de La Pintana, el rechazo generalizado a esta violencia que se vive en las calles de la región metropolitana hizo olvidar por un rato el peritaje de la bala, que será clave para determinar si el disparo fue hecho por los delincuentes o los carabineros de civil que trataban de frustrar una encerrona. Tenemos un nivel de violencia que no se justifica. Cuando una persona está dispuesta a entregar su vehículo y el delincuente la mata, algo tenemos que hacer respecto a lo que como sociedad estamos construyendo. En otro tema vinculado al crimen de un menor de 16 años, la PDI detuvo al autor de ese homicidio ocurrido en enero también en Maipú, donde el sujeto que realizó los disparos entró a un domicilio percutando a quemarropa contra la víctima. Organizaciones ambientales denuncian la presencia de residuos contaminantes industriales en la zona de Colina. Las autoridades ya están investigando el origen de esta contaminación, que incluiría altos niveles de arsénico y también de aluminio. En este mismo punto, en el lecho del río Colina, tomamos muestras que llevamos a analizar a un laboratorio y están parámetros sumamente alterados. El primero y el más preocupante de todo dice relación con el arsénico. Aseguran que así fluía el caudal del río Colina el pasado 30 de enero. No era nieve, más bien una extraña espuma la que se acumulaba de esta manera. Nosotros creemos que esto era una contaminación. Actualmente la norma chilena de agua de riego establece que el límite máximo es 0,1 miligramos por litro y nuestro parámetro de la toma de muestra está en 0,25, es decir, más del doble. Fueron los resultados entregados por el laboratorio ALS, el que tras examinar el agua no solo determinó la presencia de arsénico. Por otro lado, el aluminio. Hoy día en Chile está permitido 5 miligramos por litro y nuestro parámetro nos arrojó 690 miligramos por litro. Lo mismo en cobalto, lo mismo en cobre, lo mismo en hierro. Exigimos a las autoridades que se investiguen estas anomalías encontradas en las aguas del caudal del río Colina, que pueden ser de alta peligrosidad tanto para el ecosistema como para la agricultura local, producto de alguna posible infiltración. La Superintendencia del Medio Ambiente ya investiga y por eso solicitó información a la faena minera Los Bronces, perteneciente a la empresa Anglo American, la que actualmente opera en la zona. Ha solicitado al titular la realización de muestreos y análisis, particularmente la calidad del agua, y esos antecedentes son los que hoy día estamos analizando para poder entender de mejor manera lo que allí ha ocurrido. A través de sus redes sociales, la empresa emitió este comunicado público donde, si bien reconoce la presencia de residuos contaminantes, aseguran no tener relación alguna con la variación de estos parámetros alterados. Aquí a la primera alerta, los primeros que deben de ser comunicados e informados somos las comunidades aledañas
al tema y los que estamos utilizando el agua de Río Colina. También esta zona es usada como balneario donde miles de personas de diferentes partes de la región metropolitana vienen a pasar sus meses de verano. Porque se trata de una zona que sufre las consecuencias de la sequía que la azota hace más de una década. Presenta escasez de agua potable y ahora podría enfrentar una nueva amenaza con presencia de metales y químicos industriales en sus pocos caudales. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de vuelta en Chilevisión Noticias junto a CNN Chile Maca para contarles algo de los que traen nuestros medios digitales. Exactamente, los invitamos a mantenerse siempre actualizados en chbnoticias.cl o cnnchile.com. En esta oportunidad pueden revisar información sobre las becas TIC, si eres beneficiario y cuándo se van a entregar los computadores de la JUNAEV. Algo que es especialmente clave en este inicio del año escolar que, como sabemos, ha partido con una modalidad mixta, presencial en algunos colegios, pero fundamentalmente también con clases online. Por eso, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregará computadores equipados con internet para quienes deban quedarse en casa. Seguimos con otras noticias para contarles de 2 trabajadores que resultaron heridos tras ser atacados por desconocidos en la comuna de Los Sauces, en la Araucanía. Un hecho ocurrido este martes en un intento de asalto a un camión que trasladaba funcionarios de vialidad en la provincia de Mayeco. Tal como se aprecia en estas imágenes, el vehículo estaba en movimiento cuando recibió impactos de bala que hirieron a 2 de los ocupantes. Según Carabineros, un grupo de 5 personas intimidó a los trabajadores para quitarles el vehículo. Vamos a hablar ahora de un animador histórico de la televisión chilena que cumple 72 años. Antonio Vodanovic, Anthony, para las admiradoras, una trayectoria impecable y un sello único, aprobado una y otra vez por el monstruo de Viña del Mar. Claro, hoy nos contó sobre los motivos que generaron su partida del festival, sus anécdotas y su triunfal regreso a la pantalla de la mano de Yo Soy en Chilevisión. Pelusa Timan y Antonio Vodanovic. Hoy comienza a volar la gaviota de plata. Saludamos a Lindsay Wagner. Quieren comunicarse mucho más con ustedes. Momentos que son hitos en la historia de la televisión han estado protagonizados por Antonio Vodanovic. Durante 29 años animó el certamen de música más esperado por los chilenos y la fiesta más grande del verano. Febrero es el mes del festival, pero también lo siente como su mes. Pero también con todos aquellos que me han alentado en Viña del Mar, que me han hecho cada día ser más hombre y más profesional. Y aunque nos advierte, no quiere vivir de la nostalgia, reconoce que Viña es parte de su ADN. Por lo mismo, en este año sin festival, ha estado repasando los momentos más importantes de este certamen en distintos medios de comunicación. Como dueño de casa, nos cuenta, siempre se sintió sobre el escenario de la Quinta Vergara. Yo reconozco que le quité la oportunidad o que postergué la oportunidad de muchos durante 3 décadas, pero en la medida de que existía esa cercanía con el público, yo me sentía cada año más anfitrión de la Quinta Vergara. Lo que más destaca es la relación de cercanía que logró con el público y los artistas, una relación de absoluta complicidad. Estos son los momentos épicos que recuerda. Primero el debut tenía 24 años, 25 años. Había animado todos los festivales del Poroto, de la Guinda, de la Sandía, todos, pero Viña era otra cosa. Venía llegando a Chile de un viaje a Europa y se convirtió en el presentador oficial de Viña, literal, de un día para otro. Yo me bajé del avión un día 28 de enero y el 2 de febrero estaba animando el festival. No existía la preparación que existe hoy día. De hecho, incluso yo me fui al festival con ropa mía y con una chaqueta que la tengo ahí. 76 cuando debuté en Viña. 76. ¿Qué se te viene a la memoria? No, salí vivo.
Lo demás es historia conocida. Antonio Vodanovic conquistó al público y se ganó su respeto y admiración, siempre con disciplina, con mucho estudio y constancia. Es que antes de anunciar el show de un artista, asegura, ya sabía su biografía. Méritos que fueron reconocidos en más de una ocasión, incluso con el máximo de los honores. Gaviota de plata para Antonio Vodanovic. Muchos piensan que el Festival de Viña me siguió a mí. No, yo seguí al Festival de Viña. Los 2 últimos años confiesa que ya no vibraba como antes. Distintas razones hicieron que Vodanovic diera un paso al costado. El cansancio y las largas jornadas y veladas como anfitrión del evento. Eso sumado a cómo fue mutando el espectáculo en términos musicales. Y además empezó a llegar música que no me identificaba mucho, porque yo con el reggaetón entiendo que a mi nieto le encante, pero a mí me cuesta digerirlo. O sea, yo soy de otro tipo de música. Antonio se retiró, asegura él, a tiempo. Con dolor, nos cuenta, decidió dejar atrás un amor. La verdad que los primeros años no lo vi, porque cuando dejas un amor, aunque tú lo dejes, sigue siendo un amor. Pero los comentarios siempre los escuchaba. Hoy lo vemos en otro rol, el de jurado en el exitoso programa de talentos Yo Soy. Ojalá que no se te olvide la letra. Naturalmente, en un programa donde participan 3.000 personas en un casting y tienen que llegar 10 a la final, hay momentos que tienes que ir diciendo, vas a quedar fuera, no vas a seguir. Y eso es doloroso porque nos encariñamos con los personajes. Este martes 2 de marzo cumple 72 años y 3 décadas de ese camino recorrido giraron en torno a la TV. Sin embargo, hoy señala, es capaz de priorizar otros ámbitos de su vida. Hoy día estoy privilegiando mi calidad de vida. Decido lo que quiero hacer con mi vida y creo que por los años que me quedan, la tele seguirá siendo mi gran amor, pero no mi único amor. Buenas noches, Quinta Vergara. Buenas noches, Chile. Gran historia la de Antonio Vodanovic. Y la chaqueta, 1976. Todavía le entra. Extraordinario, se pasó. Bueno, vamos a ver a Antonio Vodanovic precisamente porque terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy. Es la recta final del mejor programa de imitadores de la televisión chilena. Hoy se enfrentan Thalía con Shakira, José Feliciano con Marco Antonio Solís y muchos otros. Está imperdible. Eso en Chilevisión. Y en CNN Chile los invitamos a seguir con Futuro 360 junto a Humberto Sichel. Que estén bien, que tengan buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.